Hola, otra vez, nuestro tercer taller, ahora con un tema bastante importante que está seleccionado como de los temas prioritarios y que toca el tema de la moral, ¿no? La palabra moral, ¿no? La moral y la ética. Y esto desde un punto de vista filosófico. Pero antes de entrar en este tema, vamos a, quiero recordar algunas cosas importantes que me he dado cuenta al revisar. Chiquillos, pónganse, traten en lo posible de ponerse al día, ¿ya? A partir del segundo tema, el contenido viene tratado en formato audiovisual, por lo tanto, uno puede consultar o bajar ese documento y consultarlo las veces que quiera. Y está reforzado por la presentación del tema, está reforzado con este audiovisual. Pónganse al día, si lo hacen, sobre todo hay algunos que ni siquiera han hecho el primer taller, hagan el primer taller, aprovechen en esta semana. Yo estuve mandando mensajes a través de la plataforma Edmodo. También pueden hacer sus preguntas allí o aquí mismo también en el YouTube. ¿Mm? En forma naturalmente usando el código normal cuando uno tiene una consulta que hacer. Eh, a ver, pónganse así a bien y todo iría relativamente, si administramos bien el tiempo, la cosa resulta. ¿Mm? Claro que hay que hacer un esfuerzo, se entiende que la situación es bastante compleja, eh, pero esto está como circunscrito a una sola cosa y en cada actividad viene, me he procurado de que vengan todos los elementos que se necesitan para hacer el trabajo estén ya contenidos en este tipo de documentos. Por lo tanto, esto mismo, que esta misma presentación que está aquí, la van a tener ustedes en Edmodo. Bien, vamos entonces por parte. Los contenidos de esta tercer taller son distinguir entre moral y ética. Son palabras muy similares, pero tienen algo que las hace diferentes. El concepto de experiencia moral y el concepto de sujeto moral me parece que también es fundamental, aunque no está en esta, digamos, en el nuevo programa, como, pero hay un texto de Humberto Giannini, un filósofo chileno que viene muy bien para entender esto, ¿no? Esa la voy a explicar yo brevemente aquí. El análisis de un fenómeno moral como experiencia, o sea, tomar un hecho, algo que ocurre digamos, en la conducta que se le atribuye a la moralidad, y también entenderlo como un marco de referencia, ¿ya? Entonces, todo esto viene en el texto primero, a excepción de lo que es la experiencia moral, que la voy a explicar brevemente aquí. Bien, el objetivo 2 del programa dice formular preguntas filosóficas referidas a la praxis. La praxis es la acción cotidiana, que sean significativas para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la libertad, la igualdad. Son conceptos que tienen que ver con la moral. Y el propósito de este taller, según el programa, es que tú valores la reflexión filosófica como una manera de evaluar los fundamentos de las acciones morales en la vida cotidiana. Es decir, por qué las personas se comportan de determinada manera, eligen un comportamiento o rechazan otro. ¿Qué argumento, qué fundamento tiene ese tipo de conducta? Bien, entonces, aclarado esto, voy al tema de lo primero, antes de empezar, les decía el concepto del filósofo Humberto Giannini, la experiencia moral. ¿Mm? A ver, eh, sobre ética, la ética es la filosofía de la moral, ¿ya? El pensamiento filosófico acerca del comportamiento moral. Sobre ética hay muchos expertos, hay gente que sabe una barbaridad, se ha publicado mucho, ¿ya? Existe la ética del derecho, la ética para la política, la bioética, eh, la ética en la tecnología,
o sea, la reflexión que se hace como, etcétera, eh, la ética de las comunicaciones, etcétera, lo que se quiera, ¿ya? Y, bien, entonces, ¿qué es lo que necesita la persona para tener una buena conducta? ¿Saber mucho de ética? ¿Estudiar todos los manuales de ética? ¿O sencillamente ser coherente y aplicar, eh, tomar sus propias decisiones? ¿M? Y ser coherente con esas decisiones y revisarlas si según le hacen feliz o no le hacen feliz? ¿M? ¿Te fijas? Parece que aquí está importante el concepto de experiencia moral. Eh, el hecho de tomar tus decisiones es algo intransferiblemente tuyo. Nadie las puede tomar por ti. Es uno el que tiene la libertad o la voluntad de hacer algo y equivocarse o acertar, pero uno fue el que tomó la decisión y uno se hace responsable de lo que elige, ¿ya? Entonces, esa es la experiencia moral. Nadie nos puede sustituir en ella. ¿Y quién es el sujeto moral? Es precisamente esa persona quien en un momento de su existencia define algo, decide algo, se equivoque o acierte. Y por lo tanto el sujeto moral es aquel que se hace responsable de, de sus actos. Es él el que hizo eso, o permitió o dejó de hacer. ¿Ya? El que tuvo la posibilidad de evitar algo pero no lo hizo, o bien no lo pensó, ¿te fijas? No pensó bien lo que tenía que hacer, pero ya lo hizo, ya el pastelito está hecho, ¿ya? Entonces, eh, la experiencia moral es algo fundamental de todas las personas y la reflexión acerca de la moral no tendría sentido sin que primero hubiera una experiencia moral previa de cualquier persona, independientemente sepa de filosofía, digamos, la estatura que tenga, la raza que tenga, la religión o el color político que tenga. Ya esto es una cosa anterior. Esto es algo propio de lo humano, del ser humano. ¿Ya? La libertad o los grados de libertad, ¿no es cierto?, para adoptar nuestras decisiones. Hecho esta aclaración importante sobre la experiencia moral, vamos a entrar de lleno en el taller, que tiene fundamentalmente dos partes. En la primera hay una reflexión de una filósofa española que va a dar origen a 5 preguntas. ¿Ya? Más que nada vamos a revisar un poquito ese texto y en la segunda parte, a ver, en ese texto está la distinción de lo que es la moral y la ética, ¿no? Cómo plantearnos, ¿bien? Eh, y en la segunda parte, tú vas a tener que hacer un pequeño taller y vas a elegir a un filósofo eh, y, y, y desde ese filósofo vas a responder a una pauta que hay que es para todos los textos. Es una pauta genérica, ¿no? Pero lo vamos a hacer analizando un problema de raíz, un problema que se da en la experiencia cotidiana, ¿ya? El programa lo sugiere, eh, tendrá su razón para hacerlo, pero me parece interesante porque a veces ocurre bastante a menudo en los colegios, ¿ya? Y vamos entonces a entrar en materia. Vamos a plantear primero el problema, ¿no? Después el texto de la filósofa, ¿ya? Fíjate bien. La palabra de arriba es decisión. Decisiones que tomamos en nuestra experiencia. Acuérdate de lo que dijimos, experiencia moral, ¿no? Y después hay que buscar razones que están detrás de esa decisión y teorizarlas, ¿ya? Si no, de no estar el coronavirus, tendríamos que haberlo hecho en una clase con trabajo grupal, pero ahora tenemos que hacerlo así en forma personal. Ahí está la pregunta. ¿Alguna vez se te ocurrió, o de hecho lo hiciste, copiar en un examen para salvarte o para obtener una buena nota que poder mostrar en la casa
Y después viene la pregunta ¿por qué? Esa es una pregunta. Aquí hay otra. ¿Has ayudado a un compañero en un examen? O sea, le soplaste para que obtenga una mejor nota. ¿Y por qué razón? ¿Mm? A lo mejor presionó demasiado porque si no, digamos, si no eres mala tela, entonces resulta que eres una persona egoísta que no comparte su... Y ahí se te cuestiona, digamos, pero hay que ver por qué, para caerle bien, etcétera. Hay que pensar. ¿Mm? O sea, fíjate que podríamos decir otra, ¿eh? Una vez que tú pediste permiso para ir al baño, supongamos en una clase, sí, se te dio permiso, pero te quedaste conversando, te encontraste con una amiga o te quedaste fascinado, fascinado conversando, se te fue la hora. Y eso está bien. Hazte la pregunta. Pediste permiso para una cosa, pero hiciste otra. ¿Te fijas? Eso muchas veces se los he dicho en las clases. ¿Mm? A ver, vamos entonces a aclarar la distinción entre la moral y la ética. Pero una cosa importante. Este problema de una decisión que uno toma, ya que hace bien o hace mal al tomarla, pertenece al ámbito de la moral. ¿Mm? El acto moral es aquel que siempre se hace en forma voluntaria y con relativa conciencia. ¿Ya? El tema de la conciencia es muy importante en la moral. Aquí está el primer texto que es donde más nos podemos detener. ¿Ya? Ella es una filósofa española, contemporánea, aborda problemas centrales de la filosofía moral. Fíjate sus temas. Discriminación de la mujer, efectos de la economía, la guerra, la ecología, la genética, o sea, se ha metido en la bioética. Entonces es una filósofa interesante, sería bueno a lo mejor consultar un poco más. Pero aquí ella de entrada dice lo siguiente, que hay que fijarse que hay dos niveles del lenguaje, en el lenguaje acá. Dos niveles de reflexión y dos niveles de lenguaje. ¿Mm? Para entender esta diferencia entre moral y ética. ¿Ya? La vida cotidiana y el nivel de la reflexión filosófica. Al parecer, en la vida cotidiana entra la moral y la reflexión filosófica es un nivel distinto, digamos, más elevado de abstracción sobre ese tipo de situaciones. Entonces la moral está referida al ámbito de la vida cotidiana, en el que siempre en todas las culturas, todos los pueblos tienen un nivel de conciencia moral sancionado por las costumbres. Entonces una cultura te dice cuáles son las buenas costumbres o cuáles son las malas prácticas, ¿ya? Entonces hay algunas normas, hay un campo normativo que te está indicando cómo tienes que comportarte para que te vaya bien, ¿no? Y hay ciertas cosas que hay que evitar para que te vaya mal, para que termine, digamos, pésimo. ¿No? Ella dice, tomando la reflexión kantiana, que es uno de los filósofos, en que está tratado acá, en que la moral pertenece a la vida cotidiana, que siempre ha sido así, ¿ya? Y es importante la vida cotidiana en la filosofía. ¿Mm? Después dice que la ética sería la filosofía moral. Entonces, ¿cómo define ella la ética? Como aquella parte de la filosofía que se ocupa de la moral, de la misma manera que hay una filosofía de la ciencia, o una filosofía del derecho, o una filosofía del arte, de la religión, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de la filosofía que se ocupa de la moral eh, es la ética. ¿Mm? Entonces, la ética tendría tres tareas con respecto a la moral. Tres tareas fundamentales. En primer lugar, aclarar en qué consiste el fenómeno de lo moral, que no es una tarea menor. ¿Mm? ¿En qué consiste? Hacer una descripción de lo que es el hecho moral. ¿Mm? ¿Cuáles son cuál es, digamos, cómo entenderlo, cómo comprenderlo? En segundo lugar, tratar de fundamentar la moral, ¿ya? Dar razón de el por qué debe haber una moral, ¿ya? Encontrar esos fundamentos, ¿dónde están? ¿No?
y si no están, bueno, dar cuenta de que por qué no existen esos fundamentos. ¿Ya? O sea, en primer lugar, consiste en el fenómeno moral, aclararlo, hacerlo inteligible. En segundo lugar, aclararlo en sus fundamentos. Y en un tercer lugar, explicar lo que se ha ganado en el proceso de fundamentación de la vida cotidiana. ¿Ya? O sea, ya hay una parte como de mirar a la aplicación de esta reflexión a la vida cotidiana. Tres tareas que serían imprescindibles para la filosofía moral. Bien, entonces, hasta ahí tenemos estas preguntas. No nos preocupemos de responderlas ahora. De hecho, están al final de la guía, en las últimas dos diapositivas. Y hasta aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí que hemos visto la distinción entre ética y moral, el concepto de experiencia moral, un ejemplo de experiencia moral clara, ya que se da en la vida cotidiana de los estudiantes, y las tres tareas que le correspondería a la ética como filosofía de la moral, según la filósofa española que estamos revisando aquí, ¿no es cierto? Adela Cortina, ¿no? Bien, vamos ahora en lo que es el análisis de un fenómeno moral. Para esto vamos a ver a 7 autores distintos, cada uno de los cuales representa eh, una forma de fundamentar la moral. O sea, si nos hacemos la pregunta de cuáles son los fundamentos de la moral, estos 7 filósofos no están de acuerdo, pueden pelearse entre ellos, pero en una cosa sí están de acuerdo, en que la moral tiene que tener un fundamento filosófico, ¿ya? Aunque con sus ideas, en sus ideas discrepan totalmente. ¿Mm? Eso es una primera cosa que hay que entender. Entonces vamos a leer fragmentos de estos filósofos que han elaborado distintas teorías acerca de el fundamento de la moral. ¿Mm? Comparar que hay algunas teorías éticas frente a un mismo fenómeno moral, ¿ya? Y que estas teorías dependen de una forma de pensar, que no tiene por qué ser igual. Acuérdate que la filosofía siempre está permanentemente discutiendo consigo misma. Bien, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo solamente te voy a pedir, elige uno, ¿ya? Si te da el tiempo, la curiosidad, elige otro. O sea, lee dos, pero el trabajo lo haces con uno, ¿ya? Y una cosa sí te voy a pedir al final de este taller, es que escribas tu opinión en el muro de Edmodo, donde está el muro de la clase de filosofía de tu curso. Pones tu opinión, qué autor leíste y tu opinión acerca de, bueno, qué aporta esta teoría para comprender, digamos, los actos morales, la experiencia moral. ¿Quiénes son ellos? Aristóteles, siglo III antes de Cristo. David Hume, siglo eh, fines del 17-18, perdón, fines del 18, fines del siglo XVIII, por ahí. Immanuel Kant, contemporáneo de Hume. Friedrich Nietzsche, siglo XIX. John Stuart Mill, entre David Hume, Kant y Nietzsche, ¿no? Enrique Dussel, siglo XX. Y Carol Gilligan, siglo XX y XXI. ¿Ya? A ver, estas preguntas son genéricas para cada texto. Fíjate bien en estas preguntas, que van a estar también al final. ¿En qué consiste una acción buena para el autor? Fíjate que algunos hasta podrían cuestionar el concepto de lo que significa bueno. Van a decir, tradicionalmente se ha pensado que es bueno tal cosa, pero yo opino que es esta otra, ¿no? Después, ¿qué es el bien para el autor? ¿Ya? ¿Cómo lo define? Lo que estábamos diciendo atrás. ¿Y cómo se llega al bien? Problema del método. ¿Cómo comportarse de tal manera que uno haga bien y no se equivoque? A partir de ese mismo autor, ¿cómo podría uno decidir si una acción es buena o mala? Todas estas preguntas están girando en torno a cómo se define el bien o el mal, que parece ser una pregunta fundamental de la moral. Y bueno,
Y después viene esta otra, de acuerdo a la experiencia moral que revisábamos, según este autor sería bueno o no bueno dejarse copiar en una prueba. ¿Ya? ¿Qué argumentos podrían haber? Ya, eso es todo. ¿Ya? Pucha, vamos a terminar aquí. No sé, me gustaría por lo menos, sin entrar a explicar cada uno de los autores, vamos a revisar, explicar brevemente algunas ideas que nos permitan orientar tu preferencia, cosa de que tú puedas elegir con este subsidio que te doy ahora para que te ayude digamos, a leer. Entonces, pero sí te sugiero lo siguiente como criterio. El que tú elijas, léelo unas 3 veces, léelo con disciplina, para poder, sí, digamos, con profundidad, para poder responder a las preguntas. Pero también es bueno que leas por lo menos otro, por lo menos date el tiempo de leer a otro. Supongamos, ¿quiénes son interesantes? Bueno, ahí vamos a ver. Pasamos. Este es desde el texto 2 hasta el texto 8. Son 7 autores. Aristóteles. En Aristóteles es fundamental el concepto de, de la felicidad. ¿Ya? Eh, a la felicidad llegamos a través de la acción consistente y coherente con lo que nosotros realmente, con lo que es el hombre. Para Aristóteles el hombre es un ser, es un animal, pero racional. Lo que nos hace ser hombre de entre los animales es nuestra razón. Lo que nos distingue es la capacidad de pensar. Entonces, el pensamiento es el que dirige la acción y una acción inteligente es una acción dirigida por el pensamiento hacia lo mejor del hombre. ¿Ya? Entonces, el hombre feliz sería naturalmente el hombre sabio, ¿no? El hombre que cultiva el pensamiento y vive una vida sabia, ¿no? Va más o menos por allí. No voy a detenerme en más detalle, pero eh, bueno, hasta allí. No quiero insistir más. Vamos a dejar aquí, ¿no? La felicidad. Ah, esto sí, perdón. El bien es es algo que se desea por sí mismo, el máximo bien. Eh, y entonces es algo, porque existe también, esta distinción está en otros filósofos, hay bienes que son instrumentales, eh, por ejemplo, una bicicleta hoy día es un bien, porque te ayuda a desplazarte y te ayuda a desplazarte de tal modo que no tengas que entrar a una micro, porque en una micro te puedes contaminar con el coronavirus o lo que sea, ¿te fijas? Pero es un bien instrumental, mientras que la felicidad es el sumo bien. ¿Mm? Es como que lo que justifica todas las otras buenas acciones que se quieran hacer. Y las otras acciones serían buenas porque apuntan hacia ese bien sumo, que sería la felicidad. ¿Ya? El hombre en acto. ¿Mm? El hombre en acto. Importante este concepto también, que es muy aristotélico. Eh, el ser en acto es aquello que ya está completo, eh, que no necesita, que ya no. A ver, vamos a hacer la distinción en Aristóteles, que es el acto, es el ser que ya no está en potencia, es el ser que ya ha llegado a su plenitud. Y el ser en potencia es algo que es imperfecto, porque a medida que se va perfeccionando, va llegando a la actualización o a la realización. Res, se hizo más real. El concepto de realidad, la res. Eh, bien, al meterte en el texto se te van a aclarar estas cosas. Eh, Aquí está el tema del acto, ¿no? Bien, ya. Vamos ahora a otro autor. Muchos siglos después, este autor, que es muy interesante, un autor inglés, empirista, empirista absoluto, eh, y eso lo hace muy bien, o sea, es muy crítico, cuestiona ideas que parecen
muy así, muy asentadas en la historia del pensamiento, como por ejemplo el principio de la causalidad, ¿ya? Lo cuestiona todo, ¿eh? El alma también cuestiona el alma humana. O sea, es un pensador que nos llevó hacia el escepticismo. Pero ¿qué nos dice aquí sobre el fundamento de la moral? Hay una palabra que es fundamental, ¿ya? Que se va repitiendo a lo largo de estas líneas, ¿ya? Eh, ¿Qué nos hace ser feliz? Y se hace la pregunta, ¿qué nos hace ser desgraciados? Pero aquí fíjate bien que la palabra clave es el gusto. ¿Mm? Y el gusto tiene un origen en nuestra experiencia, es un sentido interno. El de gustarnos algo, aquí dice, algunas especies de belleza, especialmente las del tipo natural, se apoderan de nuestro afecto, sentido interno, y de nuestra aprobación, en cuanto se nos presentan por primera vez. La vez, la primera experiencia. Y cuando no logran producir este efecto, es imposible que razonamiento alguno pueda cambiar su influencia o adaptarse mejor a nuestro gusto y, y sentimiento. Es decir, el fundamento de la moral, cuidado, fundamento de la moral estaría aquí en nuestro gusto, en nuestro sentimiento. ¿Ya? No hay razonamiento alguno que nos pueda convencer de ello. Entonces, aquí es clave la palabra gusto. ¿Ya? Me gusta o no me gusta la cuestión. ¿Mm? Lo que me mueve. ¿Ya? Entonces, y ahora aquí propone un método donde se ve en esta segunda parte de la diapositiva, acá, en este sector, de aquí hacia abajo, está hablando de cómo examinar los hábitos, los sentimientos, ¿no es cierto? Para clasificar y todo, hay que hacerse la pregunta, eh, hay que hacerse esta pregunta sobre el mérito personal, ¿ya? Entonces dice, consideremos cada atributo del alma que hace que un hombre sea objeto y estima de afecto, o de odio y desprecio, considerando ya todos sus hábitos. Y dice que la aguda sensibilidad que en este punto posee universalmente todo el género humano, le da la siguiente garantía. Uno no se equivocará cuando componga esto, ¿ya? No incorrerá en peligro. Es hacerte la pregunta de si me gustaría a mí tener esos atributos o no. ¿Mm? Eh, entonces, el buen sentido, el sentido opuesto, el conocimiento del idioma, incluso eh, de las palabras con que se dicen las cosas, la experiencia nos hace decir que lo que se considera bueno o malo está en relación a lo que a uno le guste o no le gusta. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos. Texto cuarto. Manuel Kant. En Manuel Kant tenemos el concepto fundamental de la buena voluntad. ¿Ya? Y la buena voluntad, con este concepto que es clave, es el deber. Eh, y el deber, por sí mismo, y ante sí, de modo absoluto, sin ninguna condición, es el fundamento de la moral. ¿Ya? Y el deber está incluso anterior a la reflexión. ¿Eh? No se necesita un argumento para portarse bien. ¿No? La conciencia del deber es anterior a ese argumento. ¿Mm? Y ahí se ve un poco, bueno, por qué razón llega él a esta conclusión. Pero este es más o menos el... Fíjate que piensa bastante diferente de Hume, ¿no? El tema del... Aquí hay otro concepto distinto, el deber. ¿Mm? Entonces, en él está, digamos, el postulado del imperativo categórico, que el deber es algo que se quiere por sí mismo, independientemente
del beneficio o no beneficio que uno pueda obtener al, al cumplir con el deber. ¿Ya? Eh, Esto es su teoría. Él critica duramente el concepto de lo útil como fundamento de la moral, porque algunos piensan que eh, lo bueno es lo más útil, es lo más práctico, ¿ya? O bien el placer, ¿no? En este caso, Kant dice que el deber es el fundamento de la moral. ¿Mm? Texto 5. Aquí tenemos a un filósofo post-kantiano, ateo, filólogo antes de ser filósofo, muy interesante, digamos, muy vigente también. Fue un profeta de la cultura occidental, que habló de que, digamos, Dios ha muerto y plantea él la voluntad de poder para el hombre y también el nihilismo, como que el hombre, como Dios se murió, ya el hombre se está, digamos, medio derrotado, está en caminos muy sombríos hacia la nada, pero el superhombre es el que levanta de nuevo una nueva realidad, una nueva... Es interesante en sus análisis sobre el patos de la nobleza, el patos de la distancia. ¿Ya? Eh, en el origen del lenguaje, que, él, que él ve que, digamos, cómo, cómo, se, cómo se da el origen del concepto del bien en las culturas antiguas. Se estudian las lenguas. Lo bueno estaría relacionado con las prerrogativas que tiene el Señor, el que tiene esclavos, el guerrero, el que no el que avasalla a los demás, el que pasa por encima de los, el que se impone por la fuerza, el que tiene el poder, ¿no? Y lo bajo sería aquello que, no pudiendo ofrecer resistencia por su inferioridad, quedó sumido en una situación de debilidad, ¿no? Expuesto a cualquier cosa, y eso sí que sería lo malo. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, el origen primigenio de lo que es el bien es el poder. ¿Ya? Es el uso de la fuerza, el tener esa fuerza y el imponerse por la fuerza. ¿Ya? Y lo malo sería ahí estar, digamos, todo vulnerado, digamos, sin opción. ¿Ya? Y eso sería lo malo. Entonces, es hipócrita pensar en algo diferente, porque la experiencia originaria del ser humano es esta. Esa es un poco el tema de Nietzsche, y por eso la voluntad de poder y por eso el superhombre. ¿Mm? Bien, entonces la distinción egoísta-no egoísta es una reflexión posterior que viene después, cuando los más inferiores, siempre, digamos, asociados a las castas sacerdotales, ya ahí hay que ver aquí el libro Fundamentos de la Moral, se, mm, se ponen de acuerdo para criticar, cuando los débiles cuestionan ese poder del Señor. Entonces buscan un consuelo, buscan una nueva virtud, buscan una nueva cosa, ¿ya? Pero que en el fondo es como la traición a ese poder originario, ¿ya? A ver, entonces, ahí está, ¿ya? Eso es más o menos su planteamiento, está en el origen de la palabra. Bien, el, el bien es como lo aristocrático, la virtud es la virtud del poder. Texto 6. Stuart Mill, el utilitarismo. ¿Ya? Este filósofo más liberal nos está diciendo que se parece un poco a Aristóteles en que el bien sería, el fundamento de la moral es la utilidad, pero él entiende la utilidad como el principio de la mayor felicidad distribuida en acciones correctas, ¿no es cierto?, que promueven la felicidad, el maximizar condiciones de felicidad entre la gente, ¿no? Entonces, por felicidad sería la ausencia del dolor, ¿ya? Y por infelicidad, eh, el dolor y la falta de placer. Entonces, está en la línea del filósofo griego antiguo, Epicuro, ¿ya? Que, digamos, la promoción del placer y la evitación del dolor
sería el buen actuar, ¿no? Entonces, esta teoría es criticada porque es como poner al ser humano al nivel de los chanchos, ¿ya? O sea, lo único que quiere es el placer, no piensa en algo más. Y él antepone una crítica a esa teoría. Véanla ustedes después en el texto. Es interesante este filósofo. ¿Ya? Aquí está el desarrollo de su... cómo se hace cargo de esa crítica de que buscar la felicidad como el placer sería, digamos, vivir como los chanchos, ¿no? Él hace una crítica bastante interesante, un contraargumento. Texto 7. Enrique Dussel. Ética de la liberación. ¿Mm? Eh, Él está criticando aquí la ética ontológica, la ética del ser. Eh, Está criticando las éticas anteriores y plantea un problema fundamental, que si no se resuelve, estamos siendo inauténticos en nuestra reflexión. Por ejemplo, y aquí hay una velada crítica a Aristóteles, que Aristóteles, con lo inteligente que era, eh, no se atrevió a cuestionar la esclavitud. Y aquí hay un concepto que es clave, ¿ya? Hay que considerar al otro como oprimido en la totalidad, ¿ya? Si hay una ética de sistema total, en esa ética de sistema total tenemos que tener conciencia de que hay trampas, ¿ya? O sea, en esa totalidad no se puede tolerar la esclavitud, no se puede tolerar. Y ahí hay todo un desarrollo, ¿ya? El otro no cosificarlo, sino que adoptarlo como un sujeto válido en igualdad de condiciones, ¿ya? Y empieza a criticar lo que ha sido en la historia occidental toda una ética de doble estándar, ¿no? Ahí está Enrique Dussel, ¿ya? Critica ese otro invisible en cada totalidad. ¿Mm? Bien, ese es un interesante autor. Y acá tenemos en el último texto, Carol Gilligan, sobre el daño moral y la ética del cuidado, eh, en que desde una perspectiva ya muy contemporánea aborda la problemática de la mujer, ¿no? Y del feminismo. Cuestionando la ética del cuidado. Por ejemplo, se ha dicho que la mujer eh, tiende al cuidado, que tiende a cuidar la vida, etcétera, etcétera, pero que ese tipo de, digamos, de atributos pareciera esconder un, toda una especie de mentalidad patriarcal, ¿ya? Aquí hay un conflicto entre el espíritu democrático de la igualdad de condiciones para todos y el patriarcado que está postulando que a la mujer le corresponde un nivel inferior en una ideología patriarcal, eh, ¿te fijas? Y al hombre le corresponde una situación de dominio, ¿no? Y entonces eso estaría acomodado por la tradición. Hay sistemas, sobre todo los que están ligados a las religiones monoteístas, como el cristiano, el musulmán, el judío, en que se relega a la mujer a la esfera privada, ya donde no está clara la igualdad y donde los derechos parece que no son tan categóricos como lo exige una sociedad democrática. Bien, tenemos ella en esta teoría. Están las 7, brevemente, los 7 autores. Entonces, al final de este taller, tenemos las preguntas para resolver. Las primeras 5 preguntas tienen que ver con el texto de la filósofa española, eh, que distinguía entre ética y moral. ¿Ya? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la distinción entre ética y moral? La segunda, ahí tienen cuáles son las tareas fundamentales de la ética. Y a partir del texto, ¿por qué es importante la reflexión filosófica sobre la moral? A partir de ese texto, ¿ya? Del texto 1. Y las 4 y las 5
también eso es bueno hacértela, dice, ¿por qué tendría que actuar el ser humano éticamente? ¿Ya? Si te fijas, la pregunta 3 y la 4 se parecen bastante. Y la 5, de no actuar con ética, ¿a qué nos exponemos en nuestra convivencia diaria? ¿Ya? Eso para asentar el primer texto, ¿m? La primera parte. Y la segunda parte, tú seleccionaste uno de esos autores, Aristóteles, Kant, Nietzsche, Stuart Mill, Carol Killigan, etcétera. Elegiste uno. Bien. Entonces, ¿qué autor elegiste? Aquí, el nombre del autor. La quinta pregunta. Sexta pregunta, ¿en qué consiste la acción buena para ese autor? ¿Ya? En, bien, ¿en qué consiste? ¿Mm? Es distinta. Cada cual tiene su propia, digamos, uno te podría decir, la acción buena es lo que a mí más me gusta de acuerdo a mi experiencia de las cosas. ¿Ya? Otro te podría decir, no sé, es el acto de liberar al que está oprimido, porque así el bien se comparte y es mejor, ¿ah? Etcétera. A ver, en la número 7, ¿qué es el bien para el autor? Ahí tiene dos partes. La pregunta A, ¿cómo lo define? Y la pregunta B, ¿cómo se llega a ese bien? ¿Mm? Puede que no esté tan claro, ¿ah? Y tú tengas que hacer una reflexión eh, que te permita saltar de lo que no está en el texto para llegar a algo que sea coherente con lo que está diciendo en el texto. Porque siempre en el texto hay unos supuestos, hay unos implícitos. ¿Mm? Y si hay dudas, bueno, puedes preguntar un poco más ahí en la red, qué sé yo, pero hazte la pregunta. ¿Ya? La número 8, a partir de este autor, ¿cómo podemos decidir si una acción es buena o mala? ¿Ya? Solamente esta pregunta la puedes hacer si tienes las anteriores resueltas. ¿Ya? Especialmente la 6 y la 7. Y la número 9 y última, tu opinión personal relativa al fundamento de la moral. ¿Ya? Ese autor, ese autor, ¿en qué sentido aporta para, para ti en cuanto a fundamentar la moral? ¿Cuál te interpreta? O sea, ¿te interpreta o no te interpreta? ¿Ya? El autor que tú elegiste. Y eso sería todo. Vas a tener de aquí hasta el viernes de la próxima semana para responder. Di un tiempo más largo porque para que alcance a ponerse al día con los talleres anteriores. Pásenlo bien, cuídense harto, participen en los otros ramos, en las otras clases, pero esto es lo que yo les pido para lo que es filosofía en cuarto medio. Que les vaya muy bien. Chao.